Nunca debí haber entrado en esa casa. Pero cuando encontré el cuerpo de mi hermano David colgando del techo de su dormitorio, con esa sonrisa grotesca grabada en su rostro púrpura, supe que tenía que descubrir la verdad. La policía cerró el caso como muerte autoinfligida en menos de 24 horas, digno de cualquier historia de terror real. Pero yo conocía a David mejor que nadie, y él jamás se habría quitado la vida. No así, no con esa expresión de éxtasis en su cara muerta. Mi hermano había estado investigando una propiedad en las afueras de Salem durante meses. Una casa victoriana abandonada donde, según los registros locales, habían ocurrido 17 muertes inexplicables en los últimos 150 años. Todas por ahorcamiento, todas con la misma sonrisa macabra. Estas son las historias de terror real que los periódicos nunca publican. Los casos que las autoridades prefieren enterrar antes que investigar. Porque hay cosas en este mundo que desafían toda lógica. Y esa casa, esa maldita casa, era una de ellas. David había llenado su apartamento con fotografías del lugar, planos arquitectónicos y testimonios de antiguos propietarios. En su última anotación, escrita con letra temblorosa, había garabateado: las sombras se mueven solas, me están llamando. Encontré la dirección entre sus papeles junto a una llave oxidada y una nota que decía: si me pasa algo, entra por la puerta trasera al anochecer. Busca la habitación del espejo. La verdad está ahí. Porque verán, hay historias de terror real que solo se revelan a quienes están dispuestos a sacrificar su cordura por la verdad. Y yo estaba preparado para pagar ese precio. 3 días después del funeral, mientras la lluvia golpeaba contra los cristales de mi auto, me dirigí hacia esa dirección. La casa se alzaba contra el cielo tormentoso como una herida abierta en la realidad. La estructura victoriana no era solo una casa, era algo vivo. Sus vigas de madera crujían con un ritmo que imitaba una respiración lenta y profunda. Las ventanas rotas no solo estaban quebradas, eran heridas abiertas que sangraban oscuridad hacia el exterior. La hiedra que trepaba por sus muros se retorcía deliberadamente, serpenteando como venas negras bajo la piel de algo monstruoso. Esta cosa, esta entidad disfrazada de casa, me estaba esperando. La llave de David encajó perfectamente en la cerradura trasera, pero cuando la giré, juro por Dios que sentí como si estuviera penetrando la carne de un ser viviente. El metal no solo estaba frío, estaba hambriento. Chupó el calor de mis dedos mientras la puerta se abría lentamente, y el sonido que emitió no era el gemido de bisagras oxidadas. Era el suspiro satisfecho de algo que acababa de encontrar a su próxima víctima. El aire que me golpeó no era solo aire viciado, era el aliento de la cosa. Cargado de olor metálico como sangre vieja, pero mezclado con algo peor, el aroma dulzón de carne que había estado pudriéndose durante décadas. Como si la casa hubiera estado digiriendo lentamente a todos los que habían entrado antes que yo. Mi linterna tembló en mis manos cuando iluminé el pasillo. No era un simple corredor, era la garganta de la bestia. Las paredes palpitaban sutilmente, cubiertas de un papel tapiz que se despegaba como piel muerta. Y entonces, en el techo, los vi. No eran simples manchas, eran cicatrices. Pero había algo peor, mucho peor.
colgando de las paredes del pasillo, como una grotesca exposición de la muerte, había cuerpos. Docenas de ellos, suspendidos por sogas que se perdían en la oscuridad superior, balanceándose en un ritmo hipnótico que no seguía ningún viento natural. Sus rostros, Dios mío, sus rostros estaban todos girados hacia la misma dirección, hacia las paredes del pasillo, como si algo en esas paredes los hubiera llamado, algo que habían visto en sus últimos momentos de vida y que los había llenado de tal éxtasis que habían muerto sonriendo. Hombres, mujeres, niños, de diferentes épocas. Sus ropas iban desde vestidos victorianos hasta jeans modernos. Algunos llevaban décadas colgando allí, otros parecían frescos. Y en el centro de esta macabra galería, una figura sentada. Una mujer en una silla, con los brazos extendidos como si estuviera dirigiendo esta sinfónica de la muerte. Su cabeza colgaba hacia adelante, pero podía sentir que me estaba observando a través de la oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz que no era humana. Los cuerpos colgantes se balanceaban todos al unísono. Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, como péndulos marcando el tiempo hasta mi propia muerte. La casa había convertido este pasillo en su altar de sacrificios, y yo era el siguiente en unirme a su colección. Esta entidad demoníaca había estado cazando durante más de un siglo, y yo acababa de caminar directamente hacia sus fauces abiertas. Mi respiración se volvió errática mientras avanzaba hacia donde había visto a la mujer. Cada paso resonaba con un eco extraño, como si hubiera alguien más caminando justo detrás de mí, y la certeza de que ella me observaba desde las sombras. De repente, escuché el crujido escalofriante de madera contra madera. La silla comenzó a deslizarse hacia mí, lentamente al principio, pero ganando velocidad con cada segundo. El sonido se intensificó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. La silla se precipitaba directamente hacia donde yo estaba, como si una fuerza maléfica invisible la empujara con violencia. Paralizado por el terror, cerré los ojos esperando el impacto. Y entonces, silencio total. Abrí los ojos tembloroso. La silla y la mujer habían desaparecido. Como fantasmas que se desvanecen al amanecer, se habían esfumado en el aire viciado de la casa. Un silencio sepulcral cayó sobre la casa, como si hubiera desaparecido, o como si se hubiera escondido para prepararme una trampa peor. Las habitaciones laterales estaban vacías, excepto por más de esas marcas malditas en los techos. En una de ellas, encontré fotografías viejas esparcidas por el suelo. Retratos familiares donde todas las caras habían sido cuidadosamente recortadas, excepto una. En cada fotografía, la misma mujer permanecía intacta. La mujer de la silla, sonriendo, esperando. La escalera hacia el segundo piso crujía bajo mi peso, pero detrás de cada crujido escuchaba otro sonido. El roce de una silla deslizándose lentamente por el suelo de abajo. Ella se estaba moviendo. En el rellano superior, mi linterna comenzó a parpadear. La batería estaba nueva, pero la luz se debilitaba con cada segundo.
Y fue entonces cuando lo escuché, su voz. Un susurro dulce, maternal, que se filtraba por las paredes. Ven aquí, cariño, ven conmigo. La voz me guiaba hacia una puerta al final del pasillo, la habitación del espejo que mencionaba David. Pero cuando giré la manija, ella estaba allí, sentada en su silla, de espaldas a mí, en el centro de la habitación circular. El espejo ornamentado reflejaba su silueta, pero su rostro permanecía en las sombras. Sus brazos se extendían como los había visto antes, pero ahora entendí la verdad. No estaba dirigiendo a los muertos, los estaba llamando. David vino a mí voluntariamente, susurró sin girarse. Al igual que todos los demás, pero tú eres especial, tú me has visto. En el espejo vi que no estábamos solos. Todas las figuras colgantes habían aparecido en la habitación, rodeándonos en un círculo perfecto. David estaba entre ellas, con esa sonrisa beatífica, asintiendo de manera alentadora. Mira lo que les he dado, continuó la mujer. Mira lo felices que son. ¿No quieres sentir esa felicidad eterna? Lentamente, comenzó a girarse en su silla. El sonido de la madera contra el suelo era ensordecedor en mis oídos. Y cuando finalmente vi su rostro, no tenía rostro. Solo un vacío negro donde debían estar sus facciones. Pero de esa negritud emanaba una luz hipnótica, bella, irresistible. Era lo que habían visto todos antes de morir. Era lo que había seducido a David. Ven, me dijo con una voz que ahora venía de todas partes. Deja que te muestre la verdad. Deja que te libere del dolor de vivir. Una soga apareció materializándose del aire, flotando hacia mí como una serpiente dócil. Pero esta vez no venía del techo. Salía directamente de la oscuridad de su rostro inexistente. Sientes el peso de la existencia, ¿verdad? Siguió hablando mientras la soga se deslizaba alrededor de mi cuello como una caricia. El dolor, la soledad, la desesperanza. Yo puedo quitarte todo eso. Y por un momento terrible y hermoso, quise que lo hiciera. La luz de su rostro vacío me llenaba de una paz que nunca había sentido. Los cuerpos colgantes me sonreían, animándome, invitándome a unirme a su éxtasis eterno. David asintió una última vez. Pero entonces, en el último segundo antes de que la soga se ajustara completamente, recordé por qué había venido. No era por mí, era por él. «David», grité con todas mis fuerzas. La mujer gritó, un sonido que taladró mis tímpanos y que sonó como 1000 almas desgarrándose simultáneamente. Su forma comenzó a distorsionarse. La silla crujió y se resquebrajó. «No puedes llevártelo», rugí, arrancándome la soga del cuello. Por primera vez en siglos, alguien había rechazado su regalo. Y eso la había herido. La habitación comenzó a colapsar sobre sí misma. Las figuras colgantes se agitaron violentamente, pero permanecieron suspendidas, condenadas por toda la eternidad. David me miró con los ojos llenos de una tristeza infinita, pero no pudo liberarse del hechizo que lo mantenía atado. Pero la mujer no iba a dejarme escapar tan fácilmente.
Si no puedes ser mío, siseó mientras su forma se convertía en pura sombra, entonces nadie podrá tenerte. Corrí hacia la escalera mientras toda la casa se sacudía con su furia. Las paredes sangraban, los pisos se agrietaban, y detrás de mí escuchaba el sonido de su silla arrastrándose. Persiguiéndome con una velocidad sobrenatural. Llegué a la puerta principal justo cuando toda la estructura comenzaba a implosionar. Me lancé hacia afuera y rodé por el suelo mientras la casa victoriana se desplomaba en una nube de polvo y lamentos espectrales. Cuando miré hacia atrás, no quedaba nada, solo un terreno baldío y el eco de su voz prometiendo: «Te encontraré, siempre te encontraré». Pero logré algo que nadie más había conseguido. Escapé de sus garras cuando todos los demás habían caído bajo su hechizo. Y por eso ahora me busca a mí. Porque hay entidades en este mundo que han existido desde antes que los humanos caminaran por la tierra. Seres que se alimentan de la desesperación y ofrecen un falso paraíso a cambio de almas. Y si algún día sienten una presencia que los llama, si escuchan el roce de una silla acercándose en la oscuridad, si ven una luz hermosa donde no debería haber nada, resistan. Por favor, resistan. Porque las sombras colgantes no eran las víctimas, eran las herramientas de algo mucho más aterrador.